Estamos aquí de nuevo en este Vigo a Debate hablando con empresarios sobre la situación económica que se nos viene encima. Estábamos poniendo encima de la mesa la reindustrialización, que Enrique Mayón desde ASIME estaba de acuerdo y ponía ejemplos como el de Vulcano. Así que, Patricia, Jorge, ¿qué opinión os merece este asunto? Sí, es cierto que se está empezando a escuchar términos de reindustrialización, ¿no? Yo creo que hay que reformular ciertas cuestiones. Como digo, ¿no? Esta situación lo que tiene es que verse como la oportunidad de analizar hasta el punto en el que estamos, qué cosas hemos hecho bien y qué cosas, digo, precisamente se deben reformular. Yo creo que la fórmula que debe escoger un país para tener una economía fuerte es la industria, sin duda. No creo que esté diciendo nada nuevo. Pero dentro de la industria yo creo que tienes dos opciones. Tienes o ser diferencial en procesos o fabricar producto, ¿no? Yo opto más por la primera. Es decir, yo creo que nuestra industria tiene que ser propietaria de sus procesos, tiene mayor capacidad para distinguirse, hacer procesos exclusivos, que son los que te conducen a la élite, a estar en ese top de diferenciación, te proporcionan realmente beneficios muy altos, ¿no? Lo que es al final depender de producto, de fabricar producto bajo instrucciones, no te permite más que ensamblar y producir lo que te viene ya determinado, lo que te viene pensado, ¿no? Y como no competir a bajo coste. Entonces yo creo que tenemos que tener una industria que verse sobre el proceso. Eso implica ser diferenciales, intensamente diferenciales en innovación, en I+D+I. Porque yo creo que si lo que tenemos es que competir en una industria fuerte en procesos, conlleva que innovación, tecnología tienen que ir de la mano y añade otro ingrediente que es el talento, ¿no? Entonces yo creo que si somos capaces de reformular, de volver a origen, que en muchos casos hemos tenido aquí en nuestra comunidad, tenemos empresas, tejido industrial que se diferencian precisamente porque son propietarios de los procesos, marcan una diferenciación en el resto del tejido industrial, en el sector en el que son líderes. Creo que son modelos que debemos replicar a estas industrias y que realmente son los que nos van a poder determinar que Galicia que sea diferencial, ¿no? Contra otras comunidades. Tenemos capacidad para poder hacerlo, que como digo, tenemos ejemplos. Una industria fuerte en procesos, donde retenemos talento, somos capaces de crear, no de replicar o producir de acuerdo a lo que otros nos digan, sino de crear con talento. Tenemos buenas universidades, tenemos buenos centros tecnológicos y lo que tienen es estar bien vertebrados, bien hilvanados, para que realmente sepamos entre todos en este modelo de triples hélices, ¿no? Que bien funcionan en otros países, realmente generar y gestar una nueva fórmula en el tejido industrial que ya tenemos y que podemos anclar, y como no podemos iniciar nuevos proyectos tractores de acuerdo a este nuevo modelo, estas nuevas fórmulas de reindustrialización. Bueno, yo por aportar a lo comentado ya por Enrique y por Patricia, yo creo que por una parte tenemos que trabajar el corto plazo con medidas urgentes, como hemos dicho, y yo no solo cargo contra los gobiernos, sino contra la administración en su conjunto. Hemos demostrado que la crisis del 2009 no nos ha hecho tener una administración ágil, próxima al ciudadano y a la empresa, que reaccione rápidamente ante las crisis. Es evidente que esta es inédita, insólita, no podíamos estar preparados para ello, pero creo que la administración está respondiendo con instrumentos antiguos a unos retos nuevos y tan rápidos que al final van a conseguir que las medidas no lleguen a tiempo, desgraciadamente, para muchos empresarios. La semana pasada hemos tenido el dato de 350.000 empresas en España que han pedido el cese de actividad definitivo. Esto va a afectar a cerca de 1 millón de trabajadores, es decir, personas, empresarios, trabajadores que el 1 de julio, aunque acaben los ERTEs, no van a reiniciar su actividad. ¿Y por qué? Pues porque igual no hubo esa certidumbre jurídica de muchos instrumentos, o porque no llegó la financiación
a tiempo o porque entendimos que teníamos que valorar las empresas con procedimientos antiguos ante retos tan diferentes y tan inmediatos como los que tuvimos. Por tanto, corto plazo, medidas urgentes como ya hemos dicho. Y en el medio largo plazo yo creo que deberíamos repensar la economía. Creo que hoy no es el momento, estos no son los momentos de decir por qué tipo de industria queremos apostar, porque estamos impactados por la crisis económica y posiblemente si no tenemos un poco de reflexión y de sosiego para decir cuál es la estrategia industrial de este país, pues igual tomamos medidas equivocadas. Por ejemplo, la habilitada o la tomada ayer en Consejo de Ministros y que afecta a la ley del litoral. Es decir, aquí están afectados, tal como decía Enrique, no solo el tema de Vulcano y las concesiones administrativas, sino cientos de empresas y miles de trabajadores que desarrollan en Galicia su actividad en el litoral. Y por tanto, que le están llegando ya cartas de rescisión o de finalización de sus concesiones administrativas. Bueno, pues igual esto va en la línea contraria de lo que estamos hablando de potenciar nuestra industria, ¿no? ¿Y por qué se está tomando en estos momentos esa decisión? En estos momentos creo sinceramente que no toca. Que no toca. Ahora mismo toca a 30 de junio saber qué va a pasar con los ERTEs, toca inyectar dinero en forma de subvención o de préstamos o como sea a nuestras empresas, toca pagar los ERTEs y cuando pasen 2 meses, 3 meses, ojalá, sentémonos en el diálogo social y hablemos de lo que no hemos hablado en los últimos 10 años, que es la política industrial de este país. ¿Por dónde queremos apostar? Y digo sinceramente una cosa, y como no me escucha Enrique, puedo decirlo. Ya tenemos industria diferencial, ya tenemos industria de alto valor añadido, ya tenemos industrias y sectores estratégicos muy competitivos, los más competitivos en el mundo. Pero creo que las medidas que se están tomando, no solo estos meses, sino en las últimas décadas, no van en la línea precisamente de potenciar y de ayudar a esa industria. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse? Sin duda, yo creo. Lo hemos comprobado, ¿no? El nivel de eficiencia en el que nos ha metido medidas de conciliación. Yo creo que esto no puede ser la ley del péndulo, es decir, tiene que haber un equilibrio. Claro que es necesario confluir en espacios físicos, grupos de trabajo, pero que sí creo que se pueden llegar a modelos híbridos de presentismo y de teletrabajo. Al final hemos visto que en la mayoría de las empresas, esto no quiere decir que se pueda generalizar ni aplicar a cualquier puesto de trabajo, pero en aquellos en los que se puede aplicar es una buena medida de conciliación, es una buena medida de realmente dar ese salto y empezar a medir determinadas tareas, establecer indicadores por objetivos, basado en resultados y no tanto por ese presentismo, ¿no?, que muchas veces venimos acostumbrados. Yo creo que, me parece un buen mecanismo, creo que viene para quedarse y hay que usarlo sin abusar, obviamente, porque somos muy de términos de irnos de un extremo a otro, pero que creo que bien combinado y en equilibrio es un mecanismo perfectamente adecuado como para incorporar en muchas empresas que lo puedan permitir en sus plantillas. Bueno, yo básicamente opino lo mismo que Patricia, exactamente igual diría, simplemente que, bueno, yo creo que si viene para quedarse, se va a incrementar mucho la utilización del teletrabajo, pero es sin duda necesario, sobre todo en ámbitos, por ejemplo, industriales, la presencia física, y no hablo solo de operarios o técnicos de fábrica o factoría, hablo también pues, de personas de administración que tienen que estar casi tocando el producto pues día a día para seguir el proceso y para ir mejorando, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo y además estoy convencido de ello como un complemento muy positivo de lo poco positivo que nos ha dejado el COVID, que va a incrementar ese porcentaje de teletrabajo y que debe ser utilizado pues inteligentemente y sin duda que creo que esto viene ahora pues regulado, ¿no? Regulado tanto a ámbito general como en ámbito particular de empresa, pero es probablemente o seguramente
una medida de competitividad que nos va a ayudar, ya digo, de lo poco creo positivo que ha traído el COVID. Sí, yo coincido plenamente, ¿no? Yo creo que efectivamente nos han digitalizado a la fuerza, ¿no? Y a todas aquellas empresas o empresarios o incluso trabajadores que eran reacios a implementar una medida como el teletrabajo, pues a la fuerza se la han implantado y lo que estamos recogiendo, al menos en la Confederación, es la sorpresa de muchos empresarios que dicen, oye, que mis trabajadores trabajan más, que esto se puede hacer, que somos eficientes, que hombre, que posiblemente haya que hacer un mix de teletrabajo con reuniones presenciales por aquello de la motivación de los equipos, por un poco porque el contacto físico, y más en países tan latinos como nosotros, bueno, es esencial, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que no solo ha venido para quedarse, sino que afortunadamente lo hemos tenido. Porque si no, las cifras de ERTES hubieran sido mucho más importantes, ¿no? Se ha demostrado una cosa, la responsabilidad de empresarios y de trabajadores en el uso del teletrabajo. Se ha hecho de una forma absolutamente normal, de un día para otro, en aquellas empresas que incluso tenían problemas para implantarlo. Bueno, pues yo sé de empresas que han trasladado las sillas y las mesas que tenía el trabajador en su puesto de trabajo, lo han trasladado a su domicilio, han trasladado los PCs. Por tanto, bueno, hemos demostrado todos una responsabilidad y una adecuación al cambio espectacular, con lo cual esto es un punto muy positivo, como decía Enrique, ¿no? Yo también creo que va a haber que regularlo, sí, pero ojo con las grandes leyes horizontales que va a afectar a todos los territorios por igual, a todas las empresas por igual y a todos los sectores por igual. Yo creo que no todos los territorios, hay 1 de cada 10 trabajadores en Galicia que no tiene acceso a banda ancha, por tanto, bueno, pues es que no es un tema de la empresa, no sé cómo se va a poder hacer y habrá efectivamente, como decía Enrique, sectores o departamentos dentro de sectores y de empresas que no podrán hacerlo. A mí tengo que decir para acabar que, enlazándolo con lo que comentaba antes, creo que hay que regularlo, pero hay que regularlo con sentidiño, con mucho diálogo social y no con lo que estamos empezando a ver, que son medidas de compensación a los trabajadores porque ponen la corriente o porque tienen gastos. Bueno, pues igual hay que hablar de contraprestación a las empresas por los desplazamientos que no hacen los trabajadores. Entonces, creo que no es el momento de legislar, al menos de una forma tajante. Creo que no es el momento de nuevos reales decretos ley. Tendremos oportunidad para hacer esto. De forma natural, muchas empresas han decidido que hasta diciembre van a seguir en teletrabajo, otras hasta septiembre, de forma natural. Por lo tanto, igual no tenemos que correr mucho con legislarlo. Quería preguntar por una de las medidas sociales que ha aprobado este gobierno, que ha generado también su controversia, el ingreso mínimo vital. ¿Qué os parece? ¿Algunos se lanzan primero? Nosotros ya hemos dado nuestra opinión reiteradas veces, ¿no? Nosotros entendemos que en un ámbito de drama social como el que teníamos y como el que tenemos con el COVID, es un tema de conciencia social, en donde todos tenemos que poner todos los medios, y si es con nuestros impuestos, para que nadie se quede atrás, para que ninguna familia se quede atrás. Esto no es solo por el COVID, ya teníamos 1 millón de hogares con todos los miembros en el paro. Claro que tenemos que poner los instrumentos que estén a la altura para que esas familias no sufran. Pero dicho esto, nosotros no somos, o al menos yo no soy proclive a que estemos en el mundo de las subvenciones, que puedan desincentivar la búsqueda de trabajo o desincentivar la formación o la capacitación. Por tanto, ingreso mínimo vital, sí, nadie se puede quedar atrás, nadie tiene que ir a las colas de Cáritas y nadie tiene que estar sin corriente en su casa, sin duda. Pero todo el mundo tiene el derecho y creo que también la obligación de formarse, de capacitarse y de tener acceso a un puesto de trabajo. Creo que ambos mundos deberían ir ligados. Ingreso mínimo vital de forma coyuntural, no estructural, pero objetivo, y aquí estamos todos creo que a una, capacitar, formar y insertar a esos colectivos en nuestras empresas.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que en este es incuestionable que se establezca una renta mínima vital básica en la situación en la que estamos. Como bien apunta Jorge, no puede quedarse nadie atrás, tiene que haber unos ingresos mínimos para que cualquier familia pueda atender las necesidades básicas, pero creo que debe de ir acompañado con un plan de inserción, como estaba comentando Jorge. El objetivo último tiene que ser retornar a esas personas al empleo y no tener una renta vital sine die. Y diría algo más, creo que deberíamos, igual es algo polémico lo que voy a decir, pero creo que no debería de darse tampoco como una prestación de vacío, es decir, tienes una renta mínima, algo tienes que aportar a la sociedad, ¿no? Debería de ir como una contrapartida, yo creo que adicional. Se necesita mucha gente en determinadas organizaciones de cooperación, por ejemplo, para atender a las personas más vulnerables, y estos colectivos pues, podrían estar en esa actividad, mantener su actividad viva, porque esto es lo preocupante. En cuanto tienes una renta mínima y dejas de tener tus hábitos diarios, después es muy difícil volver a inculcarlos. Tienes que mantenerte vivo, activo. Entonces yo creo que es bueno para la salud de la persona y es bueno porque está contribuyendo. Tiene que contribuir, se tiene que sentir útil, aunque tenga que en este momento coyuntural recibir una ayuda, porque recibirá ayuda personas que incluso en su mínima imaginación pensaban que se podían encontrar en esta situación, con lo cual creo que tienen mucho que aportar a la sociedad, estarían dispuestos a aportar a cambio de recibir ahora una ayuda y mantenerse activos en la sociedad, en la actividad laboral, ayudando, colaborando y, como digo, con un plan en paralelo de actuación para realmente el objetivo último, que sea incorporarlos al mercado de trabajo. Bueno, yo en relación con eso creo que ya Jorge y Patricia lo han descrito perfectamente. Yo creo que, o por lo menos es lo que entiendo, que esta medida del ingreso mínimo vital se debe incardinar dentro de las medidas de choque ante el COVID, ¿no? Yo la interpreto como algo pues temporal, que me parecen buenas ideas las que comenta también Patricia ahora, es decir, intentar estudiar cómo se podría ligar, ¿no?, algún tipo de participación activa en empleo, en apoyo social, pero como digo, yo estoy pensando en algo temporal, ¿no? Es decir, tanto esto como los apoyos a los sectores estratégicos de una manera relevante, como están haciendo otros países, debe ser temporal hasta que podamos caminar, entre comillas, por sí solos, ¿no? Y como digo, que ya lo han descrito perfectamente, sí me gustaría apuntar algo en lo que incidía Jorge antes, respecto a la regulación, ¿no? Yo cuando hablaba de la regulación del teletrabajo, tampoco es de manera inmediata. Es cierto que hoy hay noticias sobre ese aspecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. No es ni mucho menos el momento, que no venga el gobierno a estropear lo que la naturalidad, la conciliación y el diálogo pues ha demostrado, para sorpresa de muchísimos empresarios y muchísimos trabajadores, la tremenda eficacia de este teletrabajo. Que no venga el gobierno ahora y lo estropee por querer ser el primero de la lista, ¿no? Por lo tanto, ojo con eso, déjennos asumir pues ese impacto del COVID de la mejor manera posible, que es esta, demostrando nuestro diálogo y nuestra capacidad de salir adelante, y ya veremos qué sucede pues a medio plazo y la necesidad pues de regulación estricta o no de este aspecto, ¿no? Pero creo que es muy importante eso, y que de nuevo pues trabajadores y empresarios hemos demostrado que también de una manera natural sabemos pues conciliar, dialogar y sacar adelante nuestras empresas. Estamos en los últimos minutos del programa y os quiero preguntar, porque se habla mucho de un rebrote para este otoño. Algunos apuntan, por ejemplo, un estudio de la Generalitat de Cataluña para octubre. ¿Qué se debe hacer con la economía si eso se vuelve a producir? Porque ninguno quiere hablar de confinamiento total, eso es evidente, de parar las fábricas, por ejemplo. ¿Cómo se debe actuar? En un minuto cada uno, hacedme ahí vuestra conclusión final y así un poco de evidentes de lo que se debe hacer en el caso de que esto vuelva a ocurrir, que está encima de la mesa. Bueno, yo no soy capaz de ser vidente más allá de una semana. Me cuesta mucho pensar en estrategia a un mes, cuanto más a un posible rebrote. Nosotros creo que las empresas están poniendo todos los medios sanitarios de protección, también de responsabilidad los trabajadores, para que esto no ocurra.
Yo sí soy partidario de aplicar sanciones a todos aquellos que no hagan uso de la responsabilidad y como algún ejemplo que estamos viendo, que afortunadamente son minoritarios, ¿no? Pero no podemos permitirnos el lujo de tener un rebrote en septiembre o en octubre que pueda afectar nuevamente a la economía, porque entonces el peor escenario del Banco de España dice que tenemos el 17% de caída de PIB y un 23% de desempleo. Por tanto, mensaje a todo el mundo, responsabilidad. Si no salimos una noche, si no nos juntamos con los amigos, no pasa nada, ¿eh? Pero no podemos permitirnos ese lujo. Sí, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que es impensable parar puede haber rebrotes. Lo que hay es que tomar medidas, como digo, lo comentaba al principio, es responsabilidad individual, no es una responsabilidad colectiva. Lo que sí debemos ser muy rígidos a la hora de que cualquier persona que incumpla, pues establecer medidas. Tenemos que ser responsables y tenemos que convivir con esta situación en entornos sociales, en entornos profesionales, en cualquier plano de nuestra sociedad, con lo cual responsabilidad, uso de las medidas que hasta ahora se saben que son las que contienen el riesgo de contagio, distancia, mascarillas, medidas higiénicas, lavado continuo de manos, son las medidas que podemos tomar, que funcionan, y son las que se debe de velar porque se cumplan. Porque el escenario de parar esta economía es que puede ser muchísimo peor de lo que pueda volver a generar un segundo brote. Con lo cual, creo que no debemos ni siquiera pensarlo, tenemos que convivir con esta situación, no sabemos hasta cuándo, y tenemos que hacerlo con esta normalidad, con esta nueva realidad en la que estamos, y se trata de hacerlo con responsabilidad y tomando cada uno las medidas y los protocolos que debemos aplicar. No hay otra solución. Bueno, pues yo diría que lo que debemos hacer es aprovechar el aprendizaje que hemos tenido por obligación durante este tiempo. Hay varias medidas que creo que son muy interesantes, obviamente todas las higiénicas, también, por ejemplo, el establecimiento de turnos que nos parecían a lo mejor impensables hace meses y que ahora se han establecido y han sido pues muy efectivos, combinar medidas como el teletrabajo con la presencia física cuando sea necesario o conveniente. Y no debemos, creo yo, por lo menos por el momento, perder esas costumbres hasta que no tengamos la seguridad de tener pues o la vacuna o la erradicación de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, yo haría un llamamiento a mantener lo que ha funcionado, al menos hasta que pase pues nuestro invierno en España y después veremos, ¿no? Pero que no perdamos ese aprendizaje porque esa dinámica pues es muy útil y se ha demostrado muy útil para poder paliar los efectos. Pues hasta aquí este Vigo Debate con los empresarios, con Jorge Cebreiros, con Patricia García y Enrique Mayón. Agradecer a los tres su presencia telemáticamente y ojalá por la próxima vez que hablemos sea aquí, presencialmente en el estudio, que yo os echo de menos, porque me siento aquí muy solitario, aunque muy bien acompañado al otro lado de los ordenadores. Así que muchas gracias a los tres y mucho ánimo también, que lo vais a necesitar. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. A todos, buenos días. Pues gracias a los tres y la semana que viene volvemos aquí con un nuevo debate en este espacio Vigo Debate en Televigo. Que tengan muy buena semana.